Es importante destacar que el cuestionario desiderativo utiliza, al igual que test de relaciones objetales de Philipson, un encuadre psicoanalítico de corte kleiniano, a través de la teoría o lo que se llama escuela inglesa de psicoanálisis. Sabemos que la teoría o la escuela inglesa de psicoanálisis habla como que el mundo interior está formado por objetos buenos y objetos malos, objetos parciales y objetos totales. Por ansiedades de tipo persecutoria, ansiedades paranoides y ansiedades depresivas. Que hay dos posiciones: la posición esquizoparanoide, que es justamente la que se vincula con la ansiedad de aniquilación, angustias confusionales, y con la posición depresiva, que es la que tiene que ver más con la normalidad, que implica justamente la capacidad de conectarse con lo malo y con lo bueno, pero también de reparar las relaciones y los vínculos con los objetos internos y externos. Aplicado al desiderativo, podríamos decir que los objetos buenos están conformados aquí en las elecciones en las catexias positivas. Por lo tanto, sería importante que esos objetos sean consistentes, sólidos. No es lo mismo elegir, por ejemplo, un caballo que elegir agua. No es lo mismo elegir una flor que elegir un árbol. No es lo mismo un arbusto que un árbol, y así sucesivamente. Por eso en la clase de objetos tenemos que los objetos tienen un nivel de agresividad, un tamaño, una cualidad. Entonces, más allá de que nunca tengamos una interpretación para todos los objetos, siempre también usando nuestro sentido común podemos ver a qué cualidades de personalidad refieren. En cambio, las catexias negativas se vinculan más con los objetos malos, con aquellos objetos que no suelen ser protectores del yo, que están ligados a temores, fantasías de destrucción. Entonces, así en las catexias positivas lo que podemos ver es los objetos idealizados. Quiere decir que el objeto y la respuesta dada, la racionalización o explicación desiderativa, me va a dar cuenta de la consistencia, de la calidad de objetos buenos que habitan el interior de la persona. Por supuesto, a mejor calidad de objetos elegidos y con mayor cualidad, mayor va a ser la fortaleza del yo para enfrentar los conflictos y las situaciones de frustración, obstáculo, etc. Uno podría imaginarse el mundo interior como una caja, como un arcón, donde hay cosas preciadas y cosas no tan preciadas. Cuando nosotros le decimos a la persona que elija ser algo distinto a ser persona, por un lado estamos poniendo a prueba su plasticidad y su flexibilidad, en el sentido de poder desidentificarse de sus cualidades como ser humano y poder reidentificarse en un objeto que, no siendo humano, sea lo suficientemente valioso y un buen vehículo para su personalidad. Por eso, en general, cuando hay problemas de autoestima, o cuando hay déficits en el narcisismo, o cuando se trata de estructuras fronterizas, o más graves, estructuras psicóticas o de bajo nivel intelectual, las catexias positivas pierden calidad y cualidad en cuanto a objeto y en cuanto a racionalización. A veces el objeto es bueno y consistente, por ejemplo, ser un león, que es un símbolo que por sí debería ser de fortaleza, el rey de la selva. Y sin embargo, por ejemplo, una racionalización puede ser porque me gusta el color de la melena, y no porque es el rey de la selva o porque todos los animales lo respetan, etcétera, etcétera. Es importante también destacar que tenemos que tomar en cuenta, por eso hablábamos de sentido común, cuál es la cualidad cliché, el consenso cultural dado a ese símbolo. Si es ¿cómo es la connotación cultural y social de ese símbolo? Como sabemos, todo símbolo tiene un valor cultural o universal que tiene que ver con el contexto. Por eso muchas veces aparecen elecciones de objetos que el evaluador no conoce. Por ejemplo, una planta puede decir, recuerdo un caso que era tucán. Tucán en general uno lo asocia con un pájaro. Sin embargo, esta persona en la racionalización decía que era una planta del Amazonas. En realidad no existía, era una elaboración.
Y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces la racionalización no es que sean inventadas, sino que, por ejemplo, cuando hay un desequilibrio como una estructura psicótica, las racionalizaciones pueden desapegarse un poco de lo que es el objeto en sí mismo. Eso es un punto de partida para el tema del criterio de realidad, que lo que se dice del objeto tenga que ver con el objeto. Después, el nivel de inteligencia y la creatividad va a ser la perspectiva o las lecturas o el ángulo que se toma o la cualidad que se toma del objeto. A mayor inteligencia y creatividad se puede ver ese mismo objeto que por ahí para una persona es, por ejemplo, sencillo, para otra lo puede ver como una cualidad diferencial, pero importante en el sentido que sí tiene que ver con la realidad. Pero es una realidad que es la menos vista del objeto. Bien. Algo importante también para destacar es el tema del nivel de ansiedad. Más allá del apunte específico que tienen sobre nivel de ansiedad, donde vimos que hay muchos, casi 10 tipos de ansiedad, lo importante es dónde registramos la ansiedad. Básicamente es importante que los mecanismos de defensa instrumentales estén todos presentes, más allá de que pueda haber algún fallo en alguno. Pero, por ejemplo, la primera disociación instrumental, el hecho de que tiene que ver con la primera catexia, de poder elegir algo que no sea humano, que no sea persona, ya me está hablando que esa primera disociación la cumple. Ahora después, si la racionalización o no está adecuada, eso tiene que ver más que nada con los procesos cognitivos. Como sabemos, la racionalización se va a regir o por una lógica formal, que es la que tiene que ver con los procesos y con la lógica, con lo esperable del objeto, que tiene que ver con la realidad del objeto, y la lógica personal. Generalmente la lógica personal aparece en las autorreferencias, cuando la persona dice, por ejemplo, flor, porque a mí me gustan, o porque a mí me parecen lindas, o porque se parece a las flores del jardín de una abuela. Siempre que aparezca la autorreferencia quiere decir que se perdió distancia proyectiva, por lo tanto hay una falla en la racionalización. Bien, el nivel de ansiedad también se ve en los tiempos de reacción. Sabemos que, por ejemplo, un tiempo mínimo, un tiempo básico es entre 10 y 30 segundos. Un tiempo corto 5 segundos, un tiempo largo más de 30 segundos. A veces uno lo puede contar en vez de usar un cronómetro, que a veces resulta como medio persecutorio para el evaluado, decirlo mentalmente. O a veces hacer como una pequeña regla personal en donde si yo pongo muchos signitos, por ejemplo guioncitos o palitos verticales, pongo 5, a mí me está representando que esta persona se demoró más de lo usual en esa respuesta. Entonces, y una rayita o 2, por ejemplo, para decir que fue una respuesta con tiempo normal. Pregunté y contesté, que es lo que suelen hacer cuando la ansiedad está controlada. Entonces, la ansiedad se registra no solamente por el uso de los mecanismos de defensa instrumentales, la corrección en esos usos de mecanismos, sino también por los tiempos de reacción y también por a veces los lapsos que se crean. Por ejemplo, si yo una primera respuesta, la primera catexia, la respondí más o menos normal, pero para la segunda tardé un montón, yo puedo decir que ahí aumentó el tiempo de reacción. Todos los fallidos, pero por eso digamos que tenemos que familiarizarnos principalmente con los distintos mecanismos instrumentales. Si yo digo, por ejemplo, una flor porque es linda y tiene buen perfume, una rosa, pero también tiene espinas y bueno, no sé, y la persona no mezcla cosas positivas como negativas o agresivas y no agresivas del objeto, ahí sería una falla de la segunda disociación. La segunda disociación hace a la discriminación. Bien, y por último tenemos el tema del narcisismo, en donde tenemos que ver si hay relación de objeto presente o son elecciones de tipo narcisista. Cuando yo digo rosa porque es linda, es una elección de tipo narcisista, porque solamente satisface al propio sujeto o porque a mí me gusta. En cambio, cuando digo, por ejemplo, árbol porque da sombra y brinda protección, el otro está incluido implícitamente. Entonces, en ese caso se trata de tipo objetal. Es importante que estén las dos, las del narcisismo porque tienen que ver a la estructura narcisista del propio sujeto y con el nivel de autoestima, y las objetales porque hablan de la relación con el otro.